Saludos y bienvenidos, comienza aquí Mangas Verdes, una semana más nos acercamos por esta sintonía para contaros todo lo relacionado con el mundo verde en sus múltiples variantes, desde la economía circular hasta la sostenibilidad, la biodiversidad del agua y otros asuntos que tenemos encima de la mesa. Esta semana vamos a centrarnos mucho en las producciones audiovisuales y enseguida veréis por qué. Hoy contamos en la realización técnica con Paco Minayo y en nombre de la redacción nos saluda Pedro Palomay. Sí, porque hablamos muchas veces de contaminación, hablamos de energías renovables, hablamos de tantas cosas, pero oye, hay un arte que es el séptimo arte, las producciones audiovisuales, el cine, las series de televisión, los programas que también tienen su aspecto audiovisual, del cual no se suele hablar mucho, pero que poco a poco, pues cada vez más producciones están llegando hasta este tipo de prácticas, buenas prácticas, para asegurar que los rodajes, que las producciones salgan adelante con la suficiente protección al medio ambiente, cada vez una mayor protección. Y en este ámbito, pues hay que hablar del trabajo de Mrs. Green Film, que está encarnado, bueno, entre otras personas, por una de sus organizadoras, la que tenemos con nosotros hoy en el programa, por Paloma Andrés Urrutia, a la que saludamos ya y damos la bienvenida. Paloma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Mrs. Green Film, ya el nombre de vuestra empresa ya lo dice todo, Producciones Verdes. ¿De dónde viene, cómo nace, cómo aparece Mrs. Green Film en el sector audiovisual español? Pues, a ver, Mrs. Green Film nace de la unión de profesionales, ¿no? Gente que veníamos del entorno de la sostenibilidad y gente que llevaba 20 años en el entorno de la producción audiovisual, ¿no? Nos juntamos con uno de nuestros objetivos, que era empezar a trabajar en una industria que era muy visible, ¿no? Y que además era como atractiva para la sociedad en general. Muchas de nosotras llevábamos tiempo, ¿no? Somos 5 fundadoras, 3 de nosotras llevábamos mucho tiempo trabajando en sostenibilidad en empresas de otro tipo, ¿no? En otros sectores, pues en la energía, en la ingeniería, en el agua, en otros como que suenan más a sostenibilidad. Y realmente queríamos llevarlo a un sector que fuera muy atractivo, ¿no? A la gente le resulta mucho más divertido hablar de sectores que le gustan, como el cine, que de otros, pues como la energía o el cemento, ¿no? Entonces fue una elección un poco consciente de vamos a movernos a un sector que tiene que transformarse, porque todos los sectores están ahora mismo necesitando la transformación, ya producir con menos impacto debe ser cualquier cosa. Siempre decimos lo mismo, ¿eh? Desde los tornillos y los yogures a las películas, ¿no? Todo tiene que hacer el cambio y ahí nos adentramos. Empezamos a trabajar en el audiovisual en el 2018 y realmente Mrs. Green Film nació en 2021. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de trabajar eso, desde los tornillos hasta los yogures, pero ¿en qué cosas concretas se puede manejar la sostenibilidad en una grabación? Por ejemplo, la grabación de una película de época. ¿Vistes ahí a la gente de napoleónicos en un campo de batalla, un Waterloo? ¿Cómo aplicas ahí medidas ambientales? ¿Qué hacéis? Pues mira, justo ha sido a uno de los grandes impactos, ¿no? Que tenemos a veces cuando rodamos época, pues tenemos ahí impactos relacionados con el vestuario, ¿no? Mucho consumo de materiales, mucho consumo de materia prima, incluso huella de carbono de cada material. Entonces, imagínate que tenemos que vestir de romanos a un montón de personas, ¿no? Pues ahí necesitamos o generar ese vestuario que puede ir desde confeccionado. Entonces, si lo vamos a confeccionar, pues podemos intentar que el tejido sea orgánico, producido de forma más sostenible, con certificados de comercio justo, ¿no? O sea, como que en todos los aspectos podemos siempre hacer la búsqueda de la alternativa que es de menor impacto ambiental. Normalmente nos movemos como en los motores de impacto, ¿no? Entonces, en cambio climático, pues una producción va a tener un montón de consumo energético, porque hay que iluminar, hay que usar un montón de tecnología, cámaras, etcétera, consumo energético y mucho transporte. Vamos a movernos de un lado a otro. Pues ahí ya tenemos emisiones que podemos reducir, ¿no? Pues optimizando rutas,
utilizando tecnologías más eficientes, luces LED para el rodaje. Este sería uno. Si quieres te puedo contar todos los demás, pero básicamente este es como el ejercicio, ¿no? Buscamos cuáles son los impactos y hacemos como toda esa cadena de intentar eliminarlos, reducirlos, mitigarlos y luego ya, si en algún momento se puede, pues hacer compensaciones también. Imagino que todo esto sin alterar, por supuesto, lo que es la propia producción, el argumento o lo que es la propuesta de creación en sí mismo. Es que estoy pensando, por ejemplo, si hacéis, yo qué sé, el director ha visto unas localizaciones muy bonitas en una isla, pero que no tiene turismo y resulta que va a ser un impacto rodar allí. ¿Le intentáis cambiar la idea de que rode en la isla o intentáis que el impacto sea lo menor posible en esa isla, por ejemplo? Digamos que las dos cosas, dependiendo de cuál sea la base de esa película, ¿no? Si esto ya está definido, las localizaciones son las que hacen la película y hay una parte en la que está clarísimo dónde se va a rodar, entonces hacemos un trabajo fuerte porque en este caso, ¿no?, con el ejemplo que ponías, en esta isla todo quede igual o mejor que antes de que llegara el equipo de producción, ¿no? Imagínate que estamos hablando de un rodaje de una superproducción que a veces puede llegar a mover equipos de hasta 400 personas, ¿no? Llegar a esta isla, imagínate que los equipos de arte se ponen a ponerle todavía más palmeras, todavía hacerla más caribeña. Mira, esto pasó en una película que se llama La Isla, precisamente, o La Playa, sí, en la que ponen tan impresionante un espacio que ya es impresionante per se, que lo hacen inaccesible a la realidad, ¿no? Incluso podemos llegar a trabajar el no pongas cosas que van a hacer que la gente crea que las islas paradisíacas tienen más palmeras de las que ya tienen, ¿no? O sea, que trabajamos desde esos impactos hasta pues cuánta gente tiene que desplazarse, cuántos vuelos vamos a necesitar para ir a esa isla, cuántas emisiones asociadas, ¿no? Buscamos medidas, pues si no queremos volar, vamos a buscar personal local para que trabaje en la producción, catering local que no nos conlleve contrataciones. Esto sería el primer escenario, ¿no? El vamos a rodar aquí y tenemos que hacer que sus impactos sean lo menor. Luego, otro podría ser el cambiar de decisión, ¿no? Pues hay veces que también se propone esto lo podríamos rodar de otra manera, en un plató virtual, podríamos irnos a una playa que tenemos la más cercana que tengamos y atrezarla. Hay muchas formas de cambiar, entonces nuestra tarea también es decir cuál va a ser el impacto y luego la decisión, obviamente, pues es de la producción. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de las producciones en las que habéis participado? Veo aquí que solo en lo que va de 2025 ya son 15 las ficciones y largometrajes en las que habéis trabajado. Sí, la verdad es que no hemos parado desde que empezamos hace ya unos añitos que llevamos muchísimas producciones. Sí, tenemos ejemplos de todo, ¿no? Producciones hace más tiempo en las que entramos, que todavía esto era un inicio de las cosas, como por ejemplo puede ser La Sociedad de la Nieve, ¿no? En la que arrancamos pues aportando y apoyando en temas relacionados con el Parque Nacional, ¿no? Y generando protocolos, etcétera, a las últimas en las que ya hemos aprendido muchísimo, llevamos 5 años trabajando y pues de originales de Netflix, ¿no? De Movistar o de Amazon Prime, pues llevamos a cabo un montón de distintas cosas. En realidad, ejemplos que te pueda poner con nombre de película, por ejemplo, una de nuestras primeras, Las Niñas de Cristal, una peli de Netflix que fue la que abrió nuestra andadura en este mundo. Hay también dentro del mundo del cine o de la televisión interés real por ello, quiero decir, porque conocemos, por ejemplo, pues el caso de actores o de directores internacionales que han mostrado su activismo, pues yo que sé, pues por ejemplo, yo que sé, Leonardo DiCaprio o Ted Danson, pero a nivel nacional los trabajadores del entorno, desde el punto de vista, lo que digo, de la actuación o de la dirección, ¿también habéis encontrado esa sensibilidad? Sí, tengo que decir que sí. También hemos encontrado resistencias, como en cualquier otro sector, ¿no? Digamos que hay gente que se sube enseguida y que hace mucho tiempo que ya lo venía pensando, que la industria tenía mucho derroche y que necesitaba mejorar y cambiar. Entonces hay gente que abraza estas ideas, pero con muchísimas ganas, ¿no? Que hace mucho que lo venía fraguando y que le encanta,
que se estén dando este tipo de cosas. Es verdad que el mundo de actores y actrices todavía está un poco lejos del trabajo que hacemos, que es mucho más de producción pura y dura, ¿no? De gestionar las localizaciones, el set, los vestuarios, etcétera. Pero sí, esperamos que haya un abrazo grande, y a pesar de eso ya hay bastantes que se suman y se suman con mucha curiosidad, pero bueno, es verdad que ahora mismo este tema es un tema controvertido, reputacionalmente es complejo, entonces bueno, pues habrá que trabajarlo y moverse y ir generando también más visibilidad en aquellos que lo apoyan y ayudando a los que se resienten y se resisten a entender, ¿no?, por qué hacemos esto, y además también a apreciarlo, que eso también pasa. Gente que es muy hater al principio y que acaba entendiendo y apreciando lo que les podemos aportar a las producciones, que también es mucho. Ahora cuando me toque la primitiva voy a montar yo una productora de cine a lo grande, porque quiero rodar Ben-Hur segunda parte a lo grande. ¿Sí? ¿Cómo me pongo en contacto con vosotros para que me asesoréis y para que me organicéis esto? Pues mira, a través de nuestra página web www.mrsgreenfilm.com, así como las películas verdes. Y ahí cualquier persona pues nos puede contactar, y no solamente hacemos este tipo de trabajos, también pues generamos trabajo con la administración pública para diseñar pues protocolos, cómo se puede hacer para permitir rodar en distintos entornos, ¿no? Utilizar patrimonio natural, público, cuidarlo, en fin, estamos como trabajando en un montón de cosas y con muchas ganas y mucha sensación de querer aportar a quien pueda necesitar nuestra tarea y de abrir cosas nuevas, así que animamos a cualquier persona que tenga algún tipo de idea o de que o que simplemente viva con la sensación de que podría hacer cambios en su día a día de su trabajo, a que nos contacte, que seguro que se nos ocurren muchas cosas. Pues ahí queda, la apuesta de Mrs. Greenfield con Paloma, Andrés Urrutia, que la hemos tenido hoy en el programa. ¿Podemos decir eso de corten? Ya hemos terminado, siempre he querido decirlo. Pues muy bien dicho. Corten. Mangas Verdes, disfruta la vida. Hace unos días se desarrollaba el segundo encuentro Sociedad de Bienestar Animal, que reunía expertos y profesionales de la veterinaria con juristas y representantes institucionales. Sobre la mesa, los principales problemas y las posibles soluciones generados por la nueva legislación sobre animales de compañía. Es un tema importante, teniendo en cuenta que se calcula en más de 30 los millones de animales que viven a día de hoy en los hogares españoles. Es que se dice pronto, 30 millones. Más o menos un 40% de los hogares cuentan con alguno de ellos. Este encuentro lo organizaban mano a mano el grupo Skypet, Kiwoko, Tienda Animal, Clínica Animal, entre otros, especializado en mascotas, y el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Y queremos saber qué es lo que dio de sí, cuáles fueron sus conclusiones, cómo se va a desarrollar, cómo va a funcionar esta nueva normativa y qué problemas puede tener para los usuarios, para los dueños de animales. Vamos a hablar con el director clínico del grupo Skypet, con José Luis Masi, que nos lo va a contar. Lo saludamos ya. Saludos, bienvenido al programa, José Luis. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero de todo, queremos saber qué tal estuvo el encuentro. Tuvisteis bastantes participantes y creo que todos ellos aportando temas de interés en ese segundo encuentro Sociedad de Bienestar Animal, ¿no? Pues mira, pues sí, la verdad es que muy contentos con el evento, porque yo creo que es una oportunidad muy buena para reunirnos todos los stakeholders o todos los grupos, empresas o asociaciones que podemos tener impacto en ese bienestar animal, y yo creo que es una oportunidad muy buena para que todos podamos compartir nuestras visiones, aprender de otros compañeros, y yo creo que salió un evento, pues la verdad es que muy, muy entretenido y luego muy productivo para tener medidas luego para el futuro. Hablemos pues de esas producciones. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? ¿Cuál es el principal análisis que se pudo obtener de las aportaciones de todos estos participantes? Pues yo creo que una de las más importantes, por lo menos bajo mi prisma, fue la parte de la importancia que tiene este nuevo sector, que es verdad que es un sector, aunque ahora mismo estemos todo el mundo muy sensibilizados, no deja de ser una realidad relativamente nueva, en el que el protagonismo que tiene el animal de compañía, tanto en la sociedad, en las familias, pues no lo ha tenido en la larga historia del ser humano, y que en los últimos 15 años pues ha cogido un peso muy por encima de lo que ha sido a lo largo de toda la historia.
Entonces, sacamos la conclusión de lo importante que es que todos los que tenemos capacidad de impactar participemos primero con nuestro grano de arena en ese bienestar animal, pues desde, como hemos dicho, como una familia, saber y tener conocimiento cómo hay que cuidar a ese animal de compañía, cómo cada uno de los empresas, pues desde las empresas especializadas de alimentación, pues cómo trabajan para que cada vez tengan una alimentación mucho mejor, cómo desde el punto de vista de asociaciones, cómo ayudan a que esos animales que tenemos un nivel de abandono muy alto, pues ayudan a que cada vez se reduzca y puedan buscar familias. Y luego un punto que también yo creo que ha sido muy destacado es cómo la sociedad vamos por delante y cómo somos el motor para que luego los gobiernos o las leyes vayan recogiendo estas sensibilidades. Y entonces cómo es muy importante escucharnos y para poder legislar para que realmente consigamos los objetivos que nos ponemos como sociedad y donde demos a este animal de compañía ese protagonismo como miembro de la familia y cómo tenemos que trabajar entre todos para que eso luego se haga de verdad realidad en nuestro día a día. ¿Ha habido alguna polémica con la aplicación de la nueva ley de bienestar animal, con su aplicación práctica, pues por ejemplo en el tema mismo del tratamiento veterinario? No sé cómo habéis abordado este asunto, este tipo de problemas, si tienen soluciones, si se puede plantear algún tipo de reforma legal, no sé. Sí tiene soluciones, pero yo creo que y hay voluntad para buscar soluciones, que es la parte positiva. De hecho, en este caso, bueno, no sé si se ha explicado, el evento estuvo constituido como 3 mesas de diálogo, no una más. En la primera el sector especialista, también con compañías de seguros, una parte más legal, donde estaba la directora de legal y estaba Alfredo como representante del despacho de Cremades, y luego la mesa en la que estaba yo incorporado, que es donde comentas este punto, donde hablamos cómo esta parte de este nuevo Real Decreto que tenemos y un poco toda la polémica legislativa, por así decirlo de alguna manera. Entonces la conclusión a la que llegamos es, por un lado, la parte positiva, que siempre hay que intentar ver las cosas buenas de todo. La parte positiva es que se empieza a legislar y a tener en cuenta la casuística concreta del animal de compañía, y lo que sí que llegamos también un poco a la conclusión es lo importante que es legislar escuchando a los técnicos y a los profesionales del sector, que quizá yo creo que sería el gran punto de mejora en el que se tiene que ahora mismo revisar esta ley. Hay propuestas de no de ley por diferentes partidos, hay una propuesta para revisar este Real Decreto donde podamos realmente involucrar de una manera más activa, pues por un lado la figura del veterinario, por el otro lado que se tenga también en cuenta que la veterinaria del animal de compañía no tiene nada que ver con la veterinaria a lo mejor de granjas o de grandes animales, y que muchas veces se ve, porque lógicamente, como decía al principio, es un sector que no deja de ser relativamente novedoso, aunque ya lo tenemos totalmente interiorizado en la sociedad. Entonces muchas veces cuesta legislar teniendo en cuenta todas las diferentes casuísticas en las que nos movemos. Entonces yo creo que las 3 grandes patas a trabajar sería, aquí sacamos esa conclusión, incorporar a los veterinarios de animal de compañía para ayudar a hacer esas nuevas leyes o revisar las leyes que han sacado ahora mismo, darle la categoría de sanitarios a los veterinarios, que tenemos una situación en la que el veterinario sigue estando de alguna forma no reconocido el papel tan importante que tiene la sociedad y en el famoso One Health, ¿no? En donde todos, tanto humana como veterinaria, tiene impacto en la salud de todos, y que ese reconocimiento lleve a elaborar una ley donde recojamos de una manera más práctica y con mayor impacto a la sociedad la casuística propia del animal de compañía y poder conseguir ese bienestar que todos queremos tener. Ahora que citas el concepto de One Health, yo creo que eso quedó bastante claro con el tema de la pandemia, aunque como suele suceder en estos casos, las cosas se nos olvidan muy rápido, pero el tema de las zoonosis, mira que hablamos de zoonosis hace muy pocos años, una y otra vez, y parece que eso que se ha quedado un poco no termina de... Sí, como dices muy bien, no termina de calar. Cuesta, por eso digo, porque yo creo que en el fondo no deja de ser algo relativamente, entre comillas, novedoso, aunque es de toda la vida, sí. Pero es verdad que el veterinario,
por su perfil, que son personas pues muy sufridas y realmente siguen trabajando y avanzando, incluso aunque no sean en las condiciones que ellos les gustaría, sigue avanzando, pero uno de los puntos claves para esa zoonosis, para ese One Health, lo primero que hay que hacer es reconocer la figura de como sanitario al propio veterinario. A día de hoy, pues seguimos perteneciendo al Ministerio de Agricultura, que es verdad que entendemos que debe haber parte dentro de ese ministerio, porque lógicamente está toda la parte de ganadería y el perfil y el personal veterinario tiene un protagonismo fundamental ahí, pero es verdad que hay otra pata dentro de la propia sanidad humana donde se debería incorporar al veterinario, que a día de hoy sigue estando un poco de perfil, que hace que no termine de calar bien y sacar unas leyes quizás más acorde a la realidad, y al no estar el veterinario dentro como figura sanitaria y dentro del Ministerio de Sanidad. Ya. ¿Habéis publicado las conclusiones, las actas de ese encuentro? ¿Están disponibles o algún resumen de las mismas para todos aquellos que estén interesados? Sí, ha salido una nota de prensa donde se resumía todo, la verdad, lo que estuvimos hablando. Si no, se puede compartir, y si no, se puede encontrar también ahora mismo en internet. Y sí, las tenemos recogidas todas las conclusiones de cada mesa, de las conclusiones de cada participante de la mesa y conclusión general de la mesa. Pues se tiene. Es ese segundo encuentro Sociedad de Bienestar Animal, que yo creo que es un impulso, además, importante, teniendo en cuenta la importancia, valga la redundancia, que poco a poco están adquiriendo los animales de compañía en las familias españolas. José Luis Masi, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa. Nada, pues muchísimas gracias por este espacio y enhorabuena por el programa. Mangas Verdes, la naturaleza en tu corazón. Bueno, pues empezamos el programa hablando de producciones audiovisuales y lo vamos a terminar en la misma línea, porque vuelve a España el International Ocean Film Tour, que además llega en el mejor momento, con la vista puesta en esa conferencia sobre los océanos de Niza, que empieza en breves días, que ya está calentando motores, con varios seminarios previos sobre ciencia marina, economía azul, etcétera. El estreno como tal de este festival cinematográfico fue el fin de semana pasado en Las Palmas, en Gran Canaria, pero en breve llega a la península, va a desembarcar en Málaga, luego seguirá recorrido por otras ciudades peninsulares, y nos lo va a contar precisamente Chema Moreno, que está organizando todo esto, que yo creo que es un lío enorme, pero un lío verdaderamente atractivo y bonito, el de llevar las películas sobre los océanos a los espectadores españoles, sobre todo aquellos que viven en el interior. Chema, saludos, bienvenido al programa. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias. Una gira que nos va a llevar, empezando por Málaga, por bastantes ciudades españolas, ¿no? Empezamos efectivamente el domingo pasado, hace unos días aquí de donde somos, con la productora Kinema Producciones en Las Palmas de Gran Canaria, efectivamente, y dimos el pistoletazo de salida con un primer todo vendido, con un sold out, que se suele decir. Estupendo. Con casi 500 personas en un teatro precioso en la ciudad, y donde tuvimos a protagonistas del programa, y fue la verdad que un recibimiento espectacular, como tú bien decías en la introducción, con este vínculo ahora al Día Internacional de los Océanos del día 8 de junio, que está habiendo muchas programaciones a todos los niveles en torno a este día, y bueno, nos hemos adelantado un poco porque no podemos congregarlo todo en un mismo día, pero el recibimiento ha sido estratosférico y nos vamos ahora con las pilas cargadas para efectivamente el lunes 9 empezar en Plaza Mayor, en Málaga, con este programa renovado que además tiene muchos matices este año. Y háblanos de esos matices, porque tenéis películas, por lo que he visto, los documentales que tenéis este año, hay algunos todos, pero alguno me ha llamado especialmente la atención por el contenido de los mismos. Sí, nosotros, como sabes, siempre tenemos el hilo conductor, que es el mar, en los documentales audiovisuales que tenemos, y bajo ese hilo conductor pues son todo historias de superación contadas en primera persona, desde el deporte como base, ¿no? Pero también la conservación, la protección, los retos personales, la igualdad, la inserción justa. O sea, son todo temas recogidos, como bien sabes, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y efectivamente este año estamos de enhorabuena, porque siempre como productora, en estos 5 años que íbamos haciéndolo en España, pues siempre hemos puesto documentales que nos venían de fuera, ¿no?
siempre producciones internacionales, aunque estén subtituladas en castellano, pero eran como de fuera, ¿no? Como todo lo de fuera como que es mejor, casi, ¿no? Con esa sensación extraña. Y mira que aquí en España cada vez más hay producciones excepcionales audiovisuales, no tanto en el cine como a nivel general, que por supuesto, sino también en estos temas de conservación, ¿no? Entonces, hace como cerca de 2 años, nosotros somos activamente aquí con varias asociaciones, pues muy activos en todo lo que tiene que ver con divulgación y sensibilización medioambiental. Trabajamos con una persona de Tenerife que se llama Felipe Rabina, que es divulgador científico, graduado en Ciencias del Mar y documentalista. Y bueno, nos pasó una cosa muy curiosa con un calderón tropical llamado Nika. Es uno de los 400 calderones tropicales residentes en la zona de los gigantes, que es entre Tenerife y La Gomera, y sí, hay una fosa enorme marina, un Everest casi, ¿no? Te diría, en el fondo marino, y bueno, es un sitio ideal para todas estas especies, pero en concreto para los calderones tropicales. Y tenemos a 400 censados, con nombre y apellidos, que son tan chicharreros o tan canarios como Felipe y como yo. Y bueno, tuvimos una historia muy bonita que contar, y en base a esa cara bonita de Nika, pues hemos contado un poco la cara B del éxito que estamos teniendo aquí en Canarias con el turismo, y que nos preocupa muchísimo, sobre todo por saber y por investigar un poco qué vamos a dejar aquí a las generaciones futuras, ¿no? En los próximos años. ¿Cuál es el modelo que queremos de crecimiento o de producción futuro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos de inauguración un poquito con ese documental, pero además la productora, la productora alemana que lleva todo este festival, ha puesto la cara de Felipe Rabina como cabeza de cartel, y es la cara de Felipe la que lleva el cartel de este festival por toda Europa. Entonces estamos doblemente motivados e ilusionados, porque vamos a poder enseñar esta historia de Canarias, de España, por todo el mundo. Entonces, bueno, muy emocionados con esto. Se llama Nika, el calderón tropical. Lleváis ya unos cuantos años con este asunto. Hablabas antes de 5, pero tengo yo por aquí apuntado que en realidad son 11 años ya con el tema, ¿no? Son 11 ediciones, efectivamente. 11 ediciones. El festival lleva 11 ediciones, se llama Volumen 11, correcto. Pero es verdad que nosotros activamente desde Canarias empezamos hace 5, vamos a ir a 6, a hacer 6 años. Y bueno, hemos empezado desde Canarias, cogimos Península. Cada vez, como bien decía, estamos cogiendo nuevas ciudades. Este año se suman Vigo e Ibiza a la gira. Sí. Y hemos empezado este año también con otros festivales a tocar lo que es el país vecino, Portugal, porque tiene también al final una lógica con la península ibérica. Y vamos a también tenerlo en septiembre y octubre, varias ciudades de Lisboa, Porto, que van a sumarse también a esta gira ibérica, por decirlo de alguna manera, en esta gira. Entonces estamos creciendo de forma orgánica, como se suele decir, pero muy contentos porque el mensaje está llegando a la gente. Somos conscientes de que las generaciones que vienen muy motivadas con esto que hablabas de la conferencia ahora que va a haber en estos días sobre este tema del océano necesaria, para cambiar un poco las políticas que estamos implementando a nivel regional y a nivel nacional e internacional, para un poco proteger lo poquito que todavía queda, porque al final el océano es el principio y el final de todo, y somos muy dependientes del mar. No somos conscientes de cuán dependientes somos del océano, y esto creo que es importante, que no solo con este festival, sino que con diferentes acciones lleguemos a la gente para dar a conocer estas historias y acompañarlas también de la parte científica, porque al final todas estas personas que se dedican con ONGs o con universidades o con proyectos dan a conocer los trabajos maravillosos que se están haciendo, que al final lo que hacen es que la gente sea consciente de todo lo importante que es y qué se está haciendo, que al final cuando uno lo conoce, no tanto a nivel local, sino a nivel más genérico, puede protegerlo, porque al final se siente parte del problema, pero también de la solución. Sí. ¿Qué público tenéis habitualmente? ¿Es variado o es más bien joven o es más bien boomer? ¿Cómo tenéis el público? Es muy interesante esta pregunta que me haces. Es bastante variado. Nosotros es verdad que nos concentramos muchísimo en esa franja de 30 y algo a 50 y largos, ¿sí? Sí. Es muy variado en cuanto al género, digamos un 50-50, pero luego a nivel de rango de edad hemos visto que hemos tenido desde el más joven, creo que era 6 años, y el más longevo creo que tenía 96. Un amplio rango. Súper variado, y se da además el caso, por eso la peculiaridad
de que han venido familias enteras a ver nuestros festivales, que me llama la atención porque no recuerdo yo ahora mismo un evento en el que pueda ir con el abuelo y con mis sobrinos o mis hijos en el mismo evento. O sea, es una peculiaridad que nos da mucha felicidad, porque se puede compartir en familia y en amigos. Y además, como es subtitulado en versión original y con subtítulos en castellano, pues también es muy internacional. Es decir, es una oferta cultural que se ofrece a los residentes, pero no españoles, que tenemos en todo el territorio nacional cada vez más, y que buscan oferta cultural que también se les adapte un poco a ellos, ¿no? Y que no tienen. Entonces esto al final es un poco novedoso en ese sentido. Pero vamos, muy variado y muy multidisciplinar el público. Es una satisfacción, ¿no? Supongo, para Sí, vosotros. total. Cuando empezasteis, yo que no sé si teníais idea de llegar a tener el éxito que estáis teniendo ahora. No. Y de hecho es muy curioso porque en otros festivales, o mismo en otros países, no se da este tópico, ¿no? Porque es verdad que dependes un poquito de la ciudad y de la región. Nosotros en Canarias, pero también en las zonas a las que vamos, Alicante, Málaga, Cádiz, Gijón, Santander, Bilbao, Valencia, Barcelona, hay mucho turista o mucho residente, pero no español, Sí. pero que vive en estas ciudades. Entonces al final hay una población flotante que se llama, que va y que viene, o que se queda unos meses, o que son nómadas digitales, ahora llamados un poco, ¿no? Pero que forman parte de nuestro entorno. Y sí, es un dato muy relevante que nos sorprendió, pero que lo tenemos muy presente porque al final, como te decía, estamos acopando una oferta cultural innovadora en ese sentido. Y la marca es conocida también muchísimo, el logo del Ocean Film Tour es conocido allá donde vayamos, por esas 11 ediciones que hablabas tú antes, y nos congratula muchísimo que en España ya seamos un referente en el mundo audiovisual, pero también en el mundo de la lucha medioambiental, ¿no? Sí. De dar a conocer historias que si no las ves en el festival no te vas a enterar que ocurren, ¿no? Efectivamente, sí, es que muchas veces más importante que ocurran las cosas es poder contar que ocurren, porque Exactamente. Si no se ve, exactamente, porque si no lo cuentas es como que no ha pasado, ¿no? Sí, eso es. Pues enhorabuena por la buena marcha del festival, y queremos ver no 11 sino 111 ediciones más. A ver si es posible. Nada. Nosotros encantadísimos que Feverde se haga también eco de este evento. Nosotros encantadísimos de colaborar con esa divulgación necesaria que tenemos que hacer. Este año también empezamos muy fuerte con una cosa que también le da un formato también muy bonito al festival, y es que tenemos pases educativos. Hay instituciones que se han involucrado en diferentes ciudades como Cádiz, como Fuerteventura, como Lanzarote, donde estamos haciendo pases matinales educativos cerrados a colegios, a institutos o a personas vinculados a estratos sociales porque no tienen acceso a este tipo de eventos, y donde hacemos una sesión adaptada y donde podemos, como te decía, transferir también estos valores, sí, y estas historias. Así que súper contento. Todo suma. Muchas gracias, Chema. Que sigáis con ese éxito y que esa labor tenga sus frutos, que los tendrá también, en cuanto me refiero a la concienciación entre el público. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el cine o en el teatro, que la gira empieza ahora. Vive en verde con Mangas Verdes. Pues nos vamos, y hoy nos vamos desde Melilla. Hoy nos toca irnos desde Melilla. El origen de esta localidad es antiguo, como el de tantas otras poblaciones españolas. En este caso se atribuye su fundación a los fenicios, aunque el nombre en su época sería Rusadir. Lo de Melilla no está muy claro de dónde viene, pero dicen que seguramente del latín, y se le achaca a la conquista romana. Pertenece a la Corona de Castilla desde 1497, nada menos, hace más de medio milenio. Podemos ver, si viajamos hasta Melilla, la fortaleza de Melilla la Vieja, construida entre los siglos XVI y XIX, la puerta y capilla de Santiago, el ensanche con su arquitectura modernista muy a la barcelonesa, el Parque Hernández, que es el más grande, los Jardines del Agua y un montón de esculturas de interés, desde el dedicado al fundador de la ciudad moderna, Pedro de Estopiñán y Virués, hasta el monumento a los héroes de las cargas de Taxtil. También posee algunos espacios naturales protegidos, como el Barranco del Nano y los Cortados de Aguadú.
No te vayas de Melilla sin probar su rape a la rusadir, o sea, a la melillense a lo fenicio, su olla gitana, su pollo a la moruna, sus pinchitos de carne especiada y su tajín de pescado, pollo, ternera, cordero o kefta, que es carne picada. Ah, bueno, y de té verde, con hierbabuena, claro. Bueno, cerramos hoy aquí nuestro Mangas Verdes, lo hacemos con la realización técnica de Paco Minayo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, el saludo de Pedro Pablo May. Volvemos en una semana más, feliz y verde semana.